Pensemos por un segundo en la cantidad absurda de energía que una persona gasta todos los días solo para parecer feliz. Uf, muchísima. Es casi incalculable. Exacto. Y lo loco de todo esto es que, en términos de física pura, esa misma cantidad de energía es exactamente la que impide que esa persona realmente lo sea. Claro, porque se usa todo el combustible en mantener una ilusión. Es que es brutal. Es como si un individuo utilizara toda su fuerza vital en construir y pulir los barrotes de su propia prisión. Y esto nos lleva a una pregunta enorme sobre el comportamiento humano. A ver, ¿por qué existe una tendencia tan fuerte a repetir rutinas tóxicas, año tras año, aunque se tengan las mejores intenciones de cambiar? Bueno, es una paradoja fascinante y desde una perspectiva biológica y neurológica, la mente humana tiene esta inclinación casi gravitacional hacia lo conocido. Ujú. Incluso si ese territorio conocido es puro sufrimiento o insatisfacción. O sea, el cerebro es una máquina diseñada para predecir y ahorrar energía. Y lo predecible se percibe como seguro, ¿verdad? Totalmente. Por eso abandonar esa zona de confort requiere mucho, pero mucho más que un simple deseo superficial o la típica resolución de Año Nuevo. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar la fase culminante de la obra Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Un material denso, pero increíble. Sí, muy transformador. Y nuestra misión en esta sesión no es repasar los conceptos básicos, porque nuestra audiencia seguramente ya conoce la premisa general. El objetivo hoy es, digamos, entrar al quirófano de este método. Me gusta esa analogía. Sí, ver cómo se lleva toda esta teoría de la neurociencia y la física cuántica a la práctica diaria, para que cualquier persona logre verdaderamente vivir una nueva realidad, porque el libro plantea una idea radical, y es que el universo no entrega lo que la gente quiere. Exacto. Refleja exactamente lo que la gente es. Eso es. Y quiero detenerme ahí, porque esa distinción entre el querer y el ser es el eje sobre el cual gira absolutamente toda la metodología del texto. Sí, es innegociable. Para poder habitar una nueva realidad, el primer requisito es dejar de financiar una realidad falsa. Ujú. El autor describe cómo el ser humano moderno vive atrapado en una especie de modo de supervivencia crónico. O sea, la biología se acostumbra tanto a reaccionar a las presiones del entorno que memoriza emociones. Claro, emociones como el estrés. Sí, y terminan convirtiéndose en verdaderas adicciones químicas para el cuerpo. Y aquí es donde el texto utiliza una imagen visual que me parece súper útil. Propone imaginar dos manos separadas por un espacio, como una brecha. Ah, la brecha. Sí. La mano superior representaría quien aparentamos ser, o sea, la fachada, ese avatar perfecto que se diseña para el mundo exterior. La máscara de alguien que es siempre eficiente o siempre fuerte, siempre alegre. La persona que nunca se quiebra en la oficina. Exacto. Y, por otro lado, la mano inferior representa quién somos en realidad. Es el estado emocional interno cuando nadie está mirando. Esa culpa oculta, el miedo al fracaso, la rabia reprimida. Y a esa separación entre ambas manos es a lo que el autor llama el vacío. El vacío, claro. La tragedia de este vacío es que, a medida que las personas memorizan esos estados emocionales limitantes, bueno, la brecha se hace cada vez más grande. Ujú. Y para evitar mirar ese abismo interno, la personalidad desarrolla una identidad que depende casi por completo del entorno exterior. Buscando validación externa todo el tiempo. Sí, a través de posesiones materiales o buscando ese ascenso corporativo o incluso con una hiperactividad social constante. Todo para anestesiar el vacío o distraer a la mente un ratito. Pero sostener esa brecha, o sea, tiene un costo monumental. Hay una analogía en el texto que ilustra esto a la perfección y me dejó pensando muchísimo. ¿La de la habitación? Esa. Que mantener esa fachada es equivalente a estar de pie en el centro de una habitación, empujando dos paredes opuestas con los brazos bien extendidos, solo para evitar morir aplastado. Es una imagen súper agobiante. Totalmente. Si alguien se pasa la vida entera empujando paredes, el nivel de agotamiento debe ser absoluto. Y a nivel fisiológico ese agotamiento es inmenso. O sea, el cuerpo se ve forzado a mantener un estado de alerta continuo. El sistema nervioso simpático, que es el encargado de la respuesta de lucha o huida, no se apaga nunca. Claro, estás bombeando cortisol todo el día. Cortisol, adrenalina al torrente sanguíneo de forma crónica. Y eso moviliza cantidades enormes de energía vital.
Es energía que literalmente se está desperdiciando en mantener un orden químico interno basado en ocultar cosas. Basado en el estrés puro. Y para desactivar este mecanismo, el libro introduce un concepto que me parece crítico, que es la transparencia. Ujú, la transparencia. Pero, a ver, ¿qué implica exactamente esa transparencia en este contexto? Porque suena un concepto, no sé, muy abstracto. ¿Significa que hay que ir contándole los traumas y problemas a todo el mundo por la calle? No, no, para nada. No se trata de una vulnerabilidad excesiva hacia los demás. Se trata de coherencia interna. Coherencia interna. Exacto. La transparencia, según este marco de trabajo, ocurre cuando la apariencia exterior coincide milimétricamente con la realidad interior. Es decir, cuando la persona deja de invertir energía en proyectar un holograma. O sea, volviendo a la analogía de la habitación, la transparencia sería simplemente el acto de bajar los brazos, dejar de empujar las paredes. Eso es. Es una rendición, pero, ojo, no es una derrota. Al soltar esa carga, el vacío por fin se cierra. Y aquí entra un principio fundamental de la termodinámica, y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Wow, claro. Toda esa enorme cantidad de fuerza vital que el cuerpo usaba para la fachada se libera de forma repentina en el sistema. Ese detalle me parece fenomenal. Porque significa que esa energía liberada no se disipa en la nada. El texto subraya que se convierte en la materia prima, esencial, para diseñar un nuevo destino. Exactamente. Es como si alguien descubriera que lleva años pagando una hipoteca carísima por una casa en la que odia vivir, y al cancelar ese contrato, de repente tiene todo ese capital disponible para construir algo nuevo. Me encanta esa comparación. Ya no se quema el combustible en esconder las inseguridades, y esa energía liberada permite entrar en lo que el libro llama el sistema operativo del subconsciente. Ujú. Con ese nuevo ancho de banda mental, digamos, la persona puede observar sus propios programas automáticos desde afuera, y al volverse el observador de sus programas, bueno, deja de ser el programa. Las cadenas del pasado se desarman. Ahora bien, aquí es donde quiero presionar un poco la teoría. A ver, Porque una vez que se cierra la brecha y se obtiene esa energía, surge el verdadero problema logístico de la vida cotidiana. Supongamos que alguien entiende esto a la perfección. vale. Se levanta a las 5 de la mañana, hace una meditación guiada espectacular, alcanza un estado súper elevado de conciencia y se visualiza como una persona completamente renovada. Sí, la mañana perfecta. Exacto. Pero a las 8 de la mañana sale de casa, se queda atrapado en el tráfico, un conductor se le cruza peligrosamente y esta persona estalla en ira. Golpea el volante, empieza a gritar. Un clásico. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirvió toda la meditación de la mañana si el entorno exterior sigue controlando sus reacciones de esa manera? Bueno, esa es la trampa universal del desarrollo personal. Y el texto aborda este fracaso con muchísima crudeza. Si alguien se levanta del cojín de meditación siendo exactamente la misma persona que se sentó, el proceso carece de valor. O sea, no sirve de nada. No. En esta metodología, la meditación no está diseñada para ser un escape temporal de la realidad, ni una pastilla tranquilizante. Funciona estrictamente como un ensayo de laboratorio. Un ensayo. Sí, es el espacio controlado donde se forja y se instaura un nuevo estado del ser a nivel neurológico. Entonces el gran error es tratar la meditación como un refugio, cuando en realidad debería ser como un simulador de vuelo antes de salir a la tormenta. Esa metáfora es súper precisa. El autor insiste en que un nuevo estado del ser crea una nueva personalidad, y solo una nueva personalidad es capaz de producir una nueva realidad personal. Tienes la red neuronal de la personalidad antigua, vas a crear lo mismo. El verdadero trabajo no ocurre con los ojos cerrados en una habitación silenciosa. La prueba de fuego es demostrar ese cambio frente a las presiones del entorno a lo largo del día. Demostrarlo siendo esa nueva personalidad de forma ininterrumpida. Exacto. Y esto me recuerda una anécdota del libro que ilustra esta desconexión de forma brillante. Para quienes no la recuerdan, el autor relata la historia de una mujer en Los Ángeles que asistió a una de sus conferencias. Ah, sí, la mujer de Santa Fe. Esa misma. Al parecer, ella se acercó al escenario visiblemente frustrada, con una actitud de reclamo, exigiendo saber por qué todavía no estaba viviendo en Santa Fe. Sí, súper a la defensiva. Claro, ella decía que llevaba meses haciendo el trabajo interno para manifestar su mudanza, pero que seguía atrapada en la misma ciudad. Y la respuesta de Dispensa a esa mujer encapsula toda la premisa del libro. Fue brutal. Le contestó que la razón por la que aún no vivía en Santa Fe era evidente.
La mujer que estaba parada frente a él, quejándose y vibrando en pura frustración, era la personalidad que vivía en Los Ángeles. Exactamente. Le explicó que la personalidad que vive en Santa Fe actuaría, hablaría y sentiría de una manera diametralmente opuesta. Jamás estaría ahí haciendo un reclamo desde el victimismo. Lo que esa anécdota revela es básicamente el fallo en la señal electromagnética. A ver, explícame eso. O sea, si el objetivo cognitivo de una persona es experimentar una vida de paz y abundancia, pero su cuerpo sigue inundándose de péptidos asociados a la ira o la impaciencia ante la menor provocación, hay una contradicción biológica. Ujú. La mente dice una cosa, pero el cuerpo, que de tanta repetición se ha convertido en la mente subconsciente, dice otra totalmente distinta. Y esto nos lleva a la gran pregunta técnica, porque suena muy bien en papel, pero ¿cómo se asegura un individuo de no recaer en esa vieja personalidad? Digamos, a las 3 de la tarde durante una reunión de trabajo súper estresante. Claro, el día a día te consume. Exacto. Y el libro propone herramientas muy pragmáticas para evitar este autosabotaje. Sí, una de las herramientas más efectivas que menciona es la práctica de las preguntas del final del día. Ah, la auditoría nocturna. Esa misma, en lugar de simplemente irse a dormir en piloto automático, se recomienda hacer una auditoría implacable de la propia conciencia. Haciéndose preguntas muy específicas, ¿Cómo cuáles? como ¿en qué momento específico del día perdí mi estado elevado? ¿O ante qué estímulo o persona reaccioné de forma automática? Y la más crucial de todas, ¿cómo puedo modificar mi respuesta la próxima vez que enfrente esa misma situación? Es súper interesante, porque suena casi como si un programador informático estuviera depurando el código de un software defectuoso. Es que es exactamente eso. No se trata de escribir un diario para flagelarse o sentir culpa por haber gritado en el tráfico, porque la culpa solo reforzaría la vieja personalidad. Totalmente. La culpa te ancla al pasado. Se trata de extraer la información de ese fallo para compilar una actualización del sistema. Ahora, al ensayar mentalmente cómo actuar según el nuevo ideal, ¿qué es lo que ocurre físicamente en el cerebro? Bueno, lo que ocurre es que entra en juego la ley de Hebb, que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Ujú. Al repasar mentalmente esa situación estresante, pero imaginando una respuesta calmada y diferente, el cerebro comienza a instalar el hardware neurológico necesario para ese comportamiento. O sea, se está recableando literalmente. Sí, porque el cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia vivamente imaginada. Con la repetición constante de este ensayo mental, la vieja red neuronal se debilita y la nueva se fortalece hasta que responder con calma se vuelve la opción automática. Y aquí es donde el texto da un giro argumental que requiere que prestemos mucha atención. Sí, aquí la cosa se pone profunda. Porque hasta ahora hemos hablado de psicología y neuroplasticidad, que son conceptos ampliamente aceptados en la ciencia tradicional. Claro. Pero si alguien logra mantener esta nueva personalidad, alterando su cableado interno, el libro afirma que el mundo exterior comienza a responder a través del campo cuántico. Y aquí necesito que desarmemos la mecánica de esto, casi como si estuviéramos en la escuela secundaria. A ver, intentémoslo. Porque es muy fácil que esto empiece a sonar a misticismo puro. ¿Cómo justifica el autor que un cambio neurológico interno altere eventos externos en el mundo físico? Bueno, para comprender este mecanismo es indispensable hacer la distinción que establece el texto entre el modelo newtoniano y el modelo cuántico de la realidad. Ok, modelo newtoniano primero. En la física clásica o newtoniana, la vida opera estrictamente bajo la causa y el efecto lineal. O sea, el individuo asume que algo en su entorno material tiene que cambiar primero para que él pueda experimentar una emoción diferente en su interior. Claro, la típica narrativa de sentiré seguridad cuando mi cuenta bancaria tenga tantos ceros. O seré feliz cuando aparezca la pareja ideal. Exacto. O sea, el entorno exterior tiene el control absoluto sobre el estado interior. La persona es solo un espectador esperando ser rescatado por las circunstancias. Precisamente. Sin embargo, el modelo cuántico subvierte este paradigma por completo. A nivel subatómico, la materia física no es sólida en su mayor parte. Es casi todo espacio vacío, ¿no? Sí, es un inmenso campo de energía e información. La física cuántica sugiere que nosotros causamos el efecto. ¿Causamos el efecto? Exacto. Nos exige generar la emoción internamente antes de que el evento ocurra en el exterior.
Al sostener esa emoción elevada y combinarla con una intención clara, la persona colapsa las ondas de probabilidad del campo cuántico en un evento físico. Pero detengámonos en los componentes de esa ecuación un momento, porque el texto utiliza una terminología muy específica. Afirma que los pensamientos son la carga eléctrica y los sentimientos son la carga magnética. Ujú. ¿Cómo funciona esa interacción? O sea, si pensamos en una radio antigua, ¿es el pensamiento el dial que elige la frecuencia y el sentimiento la potencia del amplificador? Esa es una forma excelente de visualizarlo. El cerebro envía el impulso eléctrico, que es la intención o la instrucción específica, hacia el campo cuántico. La dirección. Sí. Pero el pensamiento por sí solo no tiene la fuerza de atracción necesaria. El corazón y las emociones que genera actúan como el centro magnético que atrae las circunstancias. Wow, claro. Si alguien piensa en riqueza, pero su emoción dominante es el miedo a no llegar a fin de mes, está enviando una señal totalmente contradictoria. El dial está en la frecuencia del éxito, pero el amplificador está emitiendo pura estática basada en el miedo. Exactamente. El universo cuántico no responde a lo que uno desea superficialmente, responde a la firma electromagnética coherente que se está emitiendo. Y la historia de Monique en el libro es probablemente el mejor ejemplo de esta literalidad del campo cuántico. Ah, la historia de los $53,000. Esa misma. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, Monique quería experimentar abundancia financiera, pero en lugar de desesperarse por el cómo iba a conseguir el dinero, se centró en construir el modelo mental y emocional de quién sería ella en ese escenario. Empezó a vivir su rutina diaria, tomando decisiones desde esa nueva identidad. Exacto, desde la identidad de una mujer cuyas necesidades estaban plenamente cubiertas, sintiendo la gratitud por esa seguridad financiera antes de tenerla materialmente, transmitía esa señal magnética constante. Y la manifestación física que obtuvo demuestra una característica vital de cómo opera este campo de energía. Es una manifestación casi irónica por lo precisa que resultó. Resulta que Monique, actuando desde su nueva personalidad, sintió el impulso inusual de comprar un billete de lotería. Algo que jamás habría hecho antes. Claro, su antiguo yo, temeroso del gasto, nunca lo habría hecho. Bueno, pues ganó el premio. Pero la cantidad no fue de $100 millones para comprarse una isla privada. No, para nada. Ganó exactamente $53,000. ¿Y por qué es tan relevante esta cifra? Porque al revisar sus finanzas, resulta que ella y su pareja debían exactamente $53,000 en préstamos y tarjetas. Es increíble. El campo cuántico no la transformó en una magnate de la noche a la mañana. Respondió con precisión quirúrgica a la firma electromagnética que ella emitió, que era, y cito, «Todas mis necesidades están cubiertas». Este caso subraya un principio brutal, y es que intentar forzar o controlar los detalles microscópicos de cómo va a ocurrir el evento es una regresión al pensamiento newtoniano. Totalmente. La mente humana, por su diseño de supervivencia, está obsesionado con predecir las rutas. Pero si un individuo puede anticipar exactamente cómo, cuándo y de qué manera va a ocurrir algo, entonces no está interactuando con las infinitas posibilidades del campo cuántico. Simplemente está reciclando su pasado conocido. Exacto. Soltar el cómo debe ser el obstáculo psicológico más gigantesco de todo este método, porque exige una confianza ciega que va completamente en contra del instinto básico de control. Requiere una maestría tremenda sobre el propio sistema nervioso. Significa mantener una intención cristalina y una emoción elevada mientras se acepta habitar en el terreno de la incertidumbre total respecto al desenlace. Y esto nos prepara el terreno perfecto para el clímax del proceso que plantea el libro, lo que se denomina el experimento final. El gran salto. Sí, después de aprender a cerrar la brecha, sostener la nueva personalidad durante el día y alinear pensamientos y emociones, el autor empuja al lector a abandonar la teoría. Invita a realizar una prueba empírica y deliberada con la inteligencia universal. Este paso final es donde la filosofía se convierte en ciencia aplicada a la experiencia personal. El texto desafía al individuo a entablar una comunicación directa con el campo cuántico y exigir una señal que valide todo el trabajo interno realizado. Pero, a ver, si abordamos esto desde el escepticismo, hay un argumento muy evidente aquí. Si alguien pide una señal,
¿no entra inmediatamente en juego el sistema activador reticular del cerebro? Ah, el sesgo de confirmación. Claro. Por ejemplo, si yo decido que mi señal será un coche amarillo brillante y salgo a la calle, mi cerebro va a filtrar la información visual para encontrar coches amarillos. Podría engañarme pensando que el universo me responde, cuando en realidad es solo biología. ¿Cómo previene el autor que este experimento sea un simple autoengaño estadístico? Esa es una objeción súper crítica. Y el libro la anticipa mediante una regla estricta sobre la naturaleza de la señal. La instrucción de dispensa no es pedir ver un objeto común. La directriz que proporciona es sumamente específica. Sugiere una formulación parecida a esta. Si hoy he logrado emularte como creador, envíame una señal tangible y hazlo de la manera más insospechada y sorprendente posible. De la manera más insospechada. Exacto, añade, para que me despierte de este sueño y no me quede ninguna duda de que proviene de ti. La clave absoluta aquí es que la respuesta debe ser una anomalía estadística. Algo que no puedas racionalizar. Algo tan inesperado que la mente racional no pueda descartarlo como una simple coincidencia o un sesgo del cerebro. Sabes, esa frase de despiértame del sueño tiene un peso psicológico enorme. Implica que el estado natural del ser humano que no vive de forma consciente es una especie de sonambulismo o autómata. Y el propósito de exigir una señal sorprendente es generar un choque emocional positivo. Cuando la persona experimenta esa sincronicidad inexplicable, su cerebro asocia irrevocablemente el esfuerzo invisible que realizó en su mente con el efecto físico que acaba de presenciar. ¡Wow! Y en ese instante exacto, la identidad de víctima de las circunstancias colapsa por completo. El individuo se descubre a sí mismo como un agente activo en la arquitectura de su realidad. Es una retroalimentación biológica perfecta. Ese asombro genera una cascada de neuroquímicos de recompensa que inspiran a la persona a regresar al laboratorio de su meditación al día siguiente. Claro, porque ya no es una obligación. Exacto. Vuelve con una convicción inquebrantable. Pasa de creer en el proceso a saber que funciona, basado en su propia recolección de datos empíricos. Correcto. Y ese conocimiento transforma la práctica diaria de una tarea ardua a un experimento continuo y fascinante. Bueno, llegamos al punto de sintetizar todo este recorrido monumental. El mapa de ruta para desmantelar la antigua identidad y materializar una nueva realidad exige atravesar varias fases que son innegociables. Repasémoslas. Primero, lograr la transparencia. Desarmar la fachada pública y reclamar toda esa energía vital mal gastada en la supervivencia social. Fundamental. Segundo, trascender el cojín de meditación. Porque el verdadero reto es sostener la nueva red neuronal frente a los embates del tráfico, las facturas y el estrés diario. Tercero, establecer coherencia electromagnética. Pensamiento y emoción alineados. Emparejar el pensamiento directivo con la emoción magnética para emitir una señal clara, soltando por completo la tiranía del cómo va a suceder. Y finalmente, tener la audacia científica de exigir una señal imprevisible que demuestre que el esfuerzo interno ha modificado la materia exterior. Es un resumen riguroso de la metodología. Sin embargo, para cerrar nuestro análisis de hoy, hay una implicación de todo este trabajo que el libro insinúa y que abre una frontera de pensamiento completamente nueva. A ver, cuéntame. Hemos analizado cómo un individuo modifica su propia realidad personal al cambiar su firma electromagnética, ¿cierto? Sí. Pero si llevamos esta lógica al siguiente nivel, surge una pregunta sobre la realidad colectiva. ¿A qué te refieres exactamente con la realidad colectiva en este contexto? Bueno, si cada cerebro humano está emitiendo constantemente un campo electromagnético que interactúa con el campo cuántico, entonces nunca estamos aislando nuestra creación de los demás. La física cuántica postula que los campos interfieren entre sí. Entonces, el pensamiento provocativo aquí es, ¿qué sucede cuando 2, 100 o 1000 personas que han alcanzado la transparencia y han dominado su firma electromagnética entran en contacto? Wow. Si un solo individuo puede alterar su vida personal dejando de ser el mismo, ¿qué tipo de realidad material se colapsaría si comunidades enteras lograran dejar de lado sus memorias de trauma colectivo y emitieran una señal coherente de forma simultánea? ¡Qué locura! Quizás la verdadera evolución no sea solo la manifestación individual, sino la co-creación de un entorno que ya no esté basado en la supervivencia. Es una perspectiva vertiginosa. O sea, pasar del laboratorio individual a considerar cómo estas ondas de probabilidad se entrelazan a escala social.
Es decir, que el trabajo interno de una sola persona inevitablemente altera el campo cuántico de quienes la rodean. Es un concepto inmenso para dejar resonando en la mente mucho después de que termine esta sesión. Sí, te deja pensando muchísimo. Y bueno, este ha sido el análisis final para el podcast de Munaiki sobre el libro Deja de ser tú. Ha sido una exploración verdaderamente expansiva y desafiante de las mecánicas que rigen nuestra biología y nuestro entorno. Y antes de despedirnos, queremos hacer un agradecimiento muy especial a Munaiki. Totalmente. Un gracias inmenso a Munaiki por crear estos espacios tan necesarios para difundir libros de crecimiento personal y transformación humana. Sin ese esfuerzo, estas inversiones profundas no serían posibles. Es un trabajo invaluable el que hacen. Así es. Y para quienes nos escuchan, la invitación queda sobre la mesa. El conocimiento, por más fascinante que sea, es solo un rumor hasta que se experimenta en el propio cuerpo. Atrévanse a aplicar el experimento cuántico. Cuestionen los viejos programas, pongan a prueba las leyes de la física y observen con mucha atención qué tipo de anomalías comienza a arrojar su entorno. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.